Yo llegué a la ciudad de Nueva York, un jovencito de 21 años, 22 años, recién casadito. Allá dejé a mi mujer con Raymond en la barriga y llegué aquí nuevo a comenzar una vida. Llegué pobre y pobre estoy todavía financieramente. Solamente llegué con $10 y con eso había que comprar un trabajo y mire, era un momento triste, pero lo que yo quiero testificar no es mi vida, sino mi ministerio. Cuando Dios me llamó al ministerio, me llamó en el 1965. En el verano del 1965 Dios me habló a través de una misionera que estaba predicando, y estando yo sentado allí tocando la guitarra como siempre lo he hecho, dice: prepárate porque te necesito pronto. Y yo tomé esas palabras como siempre aparece que en profecías así, que de momento, que de pronto, te prepárate, pero usted sabe una cosa, como que no había principio ni nada. Uno está comenzando las cosas de Dios, a pesar de que era el copastor de la iglesia, ya tenía un tiempo sirviendo al Señor, pero a los 6 meses aparece que el pastor se enferma, tiene que salir, y entonces quedo yo en una posición porque era el copastor, y cuando llegó el presidente del concilio, preguntó quién está aquí, quién atiende a la iglesia cuando el pastor no está. Bueno, mencionaron mi nombre, bueno, pues me pusieron allí, mientras tanto, a ver cómo caminaba la cosa. Y la verdad del caso fue que Dios comenzó a bendecirme de una forma maravillosa, y fue Dios, porque yo no estaba preparado para esto. Habían como 20 miembros y había una deuda de $35,000 del templito. Lo habíamos comprado, estábamos pagando, pero Dios comenzó a bendecirme de una manera pero maravillosa, hermano. Yo comencé con 20 y ya había 50, ya 60, 75, llegando a 100, y la gente llegando, y yo sin mucha experiencia en el pastorado, porque una cosa es servir al Señor, otra cosa es comenzar, pero uno no tiene la experiencia para bregar con tanta gente, y vinieron de diferentes países. La verdad del caso, hermano, que Dios me bendijo, fue Dios que levantó la obra, fue Dios el que levantó aquel lugar. Gloria a Dios. La pastoreé por 22 años, estuve en ella como 8, así que casi toda mi vida yo estuve en esa iglesia, que voy a estar el domingo allá con ellos. Lo que quiere decir, hermano, que comencé en una bendición especial, pero al coger del tiempo las cosas van cambiando, y recuerdo que un lunes iba yo por la mañana a trabajar con mi hija. Yo trabajaba en Nueva York y pastoreaba en Nueva York y vivía aquí. E iba guiando muy fácilmente por aquí, cerca de Highland Boulevard, subiendo una cuestecita por ahí. De momento vino un muchacho guiando en un carro y no se paró en el semáforo, ni me hizo parada. Y el asunto que yo tuve ese accidente en un asunto así. Pero mi hija estaba bien adolorida, ella iba al lado mío, y cuando yo puse los frenos, la presión, ella se fue para frente. Yo creía que se iba a ir por el cristal, y yo la llevé al hospital. Y regresé para mi trabajo, pero algo había acontecido conmigo. Yo me sentía bien, ella era la que estaba enferma, y yo me sentía bien, yo no había sentido nada, pero al otro día comencé yo a fallar. Murió la hermana de mi iglesia, yo tuve que ir a la funeraria, pero me dice lo que estaba allí, que yo estaba hablando cosas que no tenían sentido. Pero la verdad era caso que yo no estaba bien de la mente, había perdido mi control. Tuve 8 días en el hospital sin saber dónde estaba, una situación terrible. Yo estaba metido en un hoyo. Le estoy diciendo eso, hermano, porque en medio de las bendiciones vienen las pruebas. Dios me está bendiciendo, la iglesia está florecida, tengo un gran ministerio, pero de momento Satanás quiere tronchar la paz. Y me ha metido en ese lugar por 8 días,
en una situación terrible, un dolor de cabeza, hermano, yo no sabía dónde estaba. Una cosa terrible, que solamente yo lo sufrí. En ese periodo de tiempo, ya yo creía que ya yo no podía pastorear. Llamé al presidente del concilio y le dije, hermano, estoy en esta condición, me dijo, no es lo que dice, ten paciencia, confía en Dios. Dios te vas a levantar de ahí, me dijo, me consoló el presidente y apareció en la iglesia, él mismo estuvo pastoreando la iglesia por 8 días, 9 días, casi un mes. Porque yo estuve 8 días así, pero después que salí de ahí estuve, hermano, por un tiempo que yo iba guiando para la iglesia o venía de la iglesia, se me iba la mente y yo recuerdo, yo sé para dónde voy, pero no me pregunte de dónde vengo. Yo estoy dando un testimonio para que vea, a través de mis años, yo comencé a pastorear en el 1965, ya van a ser 53 años que yo estoy en este ministerio. En este ministerio yo he tenido mis luchas y mis pruebas y mis dificultades, pero esta fue una cosa muy... Yo comenzaba a predicar y de momento me quedaba en blanco y ya no... pero así me soportó la iglesia y así... tuve hasta el 84, en 1984, eso fue en el 79, en el 82, mi mujer fue a Puerto Rico con mi hija, allá se fue envuelta en un accidente, que por poco muere ella y la nena en ese tiempo, y ese accidente destruyó mi mujer, hasta el día de hoy, esto no la ven sentada aquí, ella salió completamente destruida de ese accidente. Fue una cosa bien dolorosa, bien fuerte. Si lo mío fue fuerte, eso fue más fuerte para mí. Pero yo sigo en el ministerio, yo sigo llevando el mensaje, yo sigo predicando, yo sigo llevando lo que Dios ha puesto sobre mis hombros, porque en mis hombros Él puso el ministerio y yo tengo que seguir cargando el ministerio, aunque se muera quien se muera, que viva quien viva. Yo tengo que cumplir con el ministerio que Dios me ha dado. Amén. Cuando la fui a buscar al aeropuerto, la fui a buscar, antes se me admitía que uno entraba para allá a buscar a la gente. Cuando fui a buscarla, le pasé por el lado, no la conocí, porque no sé, cambió hasta de manera de pensar. Si no es porque trae la nena de la mano, que la trae con la mano, sigo buscando porque no conocía a mi mujer. Un trastorno terrible, hermano, en ella, que no se ha podido levantar, y eso fue desde 1981. Ella no puede estar en este lugar porque la música, la luz, la música, los hermanos hablaron, donde hay gente, la saca eso me hizo a mí dejar el pastorado en la iglesia que estaba allá en el Edén. Y yo no podía porque se me trastornaba. Y ella aún se iba, porque iba siempre, era fiel a la congregación. Pero ya lo último, cuando terminaba el culto, me pedía la llave y se iba al carro. Y se iba y me dijo, yo no puedo, el ruido la tenía descontrolada. Yo le daba la llave y cuando íbamos guiando comenzaba a gritar, no se podía controlar. Una lucha terrible, hermano, una lucha que hemos llevado por tantos años. Y yo les dejo saber esto para que los hermanos tengan entendido, los hermanos nuevos que están con nosotros, que ella no está conmigo porque su condición no se lo permite. Y está en mi casa allí sola, la hija que la atiende, la lleva y la trae, y sabe cómo controlarla y llevarla y traerla. Fue la mujer que me trajo a las cosas del Señor y estoy agradecido de eso que ella hizo y la amo, la quiero, está allí, es mi mujer, la madre de mis hijos. Yo siempre le he pedido a los hermanos, cuando pastoreé en Florida tenía problemas porque la iglesia demandaba que mi mujer tenía que estar allí. Era un problema y yo le dije, hermano, mi mujer no puede estar allí. Ninguno, él no puede, ella no, si hay 5 o 6 personas, ya ella se sigue y estar sola, quieta, en esa condición. Pues en el 84 yo dejé de pastorear en la iglesia del Edén y me fui a la Florida y allá tuve 12 años. En 12 años
Dios me bendijo también en el ministerio allí, Dios me bendijo grandemente, pero todavía la causa mía de mi accidente está ahí. Entonces mi hija que iba conmigo en ese accidente, ella murió a los 3 o 4 años de la misma causa, porque se le había formado un aneurisma en el cerebro y en aquellos tiempos no se operaban. Entonces ella pasó esa situación y murió mi hija, y prácticamente vino del mismo accidente sí. Todo eso cayó sobre mi mujer, ella que está descontrolada por el accidente, ahora aparece también en la muerte de un familiar en la familia. Así que no han sido, los días de mi ministerio no ha sido de gloria para Dios. Dios me ha bendecido grandemente, yo no puedo quejarme, pero también han venido las pruebas, han venido las dificultades. Y es bueno que entendamos que en Dios vienen las cosas buenas y también pueden venir las cosas que no nos agradan en la vida. Muchas personas se entristecen y muchas veces hasta dejan de servirle a Dios cuando las pruebas y las circunstancias siguen en esa situación. Allí en Florida Dios me bendijo, se levantó una iglesia. No era fácil pastorear en Florida, porque en Florida allí sí hay liberalismo, allí hay liberalismo. Y usted llega allí cuando yo comencé a llegar a aquella iglesia que fui, después de la escuela dominical y el mensaje, yo veo a las hermanas ya con un paquete caminando, y yo digo, pero ustedes van, hermanas, vamos para la playa. Salían del culto para la playa. Y yo dije, aquí hay que meterle fuego a esto aquí, hay que hacer algo aquí. A algo me mandó a Dios aquí. Hermano, comencé a predicar y a enseñar y a adoctrinar la iglesia, y hoy hay allí en Kissimmee, Florida, un templo, una iglesia hermosa, de la misma naturaleza de esta iglesia. Si se le predica al pueblo, el pueblo obedece. Si se le habla al pueblo y se le dice que hay que buscar a Dios, el pueblo lo hace. Se necesita hacer eso, hermanos. Con nuestros hijos lo mismo. Aunque ellos estén como estén, pero usted siga testificándole y aconsejándolo y enseñándole y diciéndole y trayéndole y llevándolo, porque detrás de estas cosas viene una bendición. Se pueden convertir, puede ser de bendición para la obra de Dios. Allí en Florida yo aprendí a sufrir, porque yo tenía una iglesia grande, una iglesia preparada, y cuando llego allí me encuentro con 2 o 3 hermanos y en esa situación así. La esposa del pastor, ya yo no le caí muy bien, porque ella era la primera que iba con el canasto para la playa. Cuando yo comencé a enseñar la doctrina cristiana, se puso en mi contra y le decía a la gente, mientras se ve usted aquí, esta iglesia no se va a convertir la gente. Qué mentiroso es el diablo, hermano. Ella, en el momento que me pusieron allí, porque iban a poner, ya yo pensaba regresar para Nueva York, pero pusieron allí a otro hermano que venía para ser pastor, y el domingo, cuando no apareció, y entonces me llamó el director allá en Florida y me dice, hermano Acevedo, que por favor quédese cuando menos 1 año, 2 años, pastoreando la iglesia, para ver si podemos defender la iglesia, porque estamos perdiendo en esa congregación. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando ella oyó que me habían puesto para pastorear la iglesia, le dio un ataque de nervio y cayó gritando en el piso la esposa del pastor. Quiere decir que fue una lucha terrible la que esa mujer, cómo Satanás obra para enfriar y dañar la obra. Pero mi hermano, Dios nos dio la victoria. Dios nos dio la victoria. Por eso yo les digo que mi ministerio no ha sido un ministerio de gozo y alegría. 53 años gozándome, hermano. Yo me he gozado en Cristo. He tenido mis experiencias con Dios, pero también he tenido mis luchas. Pero aquí estoy todavía. Estoy adorando a Dios, el gobierno, y doy gracias a Dios por su gobierno sobre mí. Porque Él es el que me ha mantenido firme. Aleluya. Cuando llegué aquí en el 1996, regresé en el 96 aquí, a Staten Island.
ahora no tengo iglesia. Comencemos a nosotros, hoy la hermana María Hernández no está con nosotros, pero en el 1996 comenzamos esta obra. En el 1996 en el hogar de la hermana María Hernández y su esposo, allí comenzamos a trabajar. Así que yo estoy trabajando aquí en esta tierra desde 1996. Se levantaron esta iglesia, se levantó la otra iglesia. La otra iglesia el pastor la cerró la puerta y se apareció el pastor, pero todavía estamos firmes nosotros aquí. Quiere decir que dio trabajo y dio esfuerzo y sufrimiento, pero a pesar de todo, la iglesia del Amparo Divino está aquí esta tarde. Y yo glorifico a Dios por esta iglesia. Doy gracias a Dios por los hermanos que ha traído aquí. Los hermanos que han venido, los que se han convertido, son muy bienvenidos, son muy queridos, porque Dios los ha enviado. Y si Dios los ha enviado es con un propósito.